¿Alguna vez te has preguntado por qué los libros de texto omiten capítulos enteros de nuestra historia? Mientras en la escuela nos enseñaban fechas gloriosas y tratados de paz, el mundo ocultaba tragedias tan atroces que parecen sacadas de una pesadilla. Desde masacres silenciadas por gobiernos poderosos, hasta genocidios sistemáticos de los que nadie se atreve a hablar, hoy por miedo a las represalias diplomáticas. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver cambiará por completo tu forma de entender el pasado, y te hará cuestionar quién decide lo que es digno de ser recordado. Quédate hasta el final, porque la última historia es la que más han intentado borrar de la faz de la Tierra. La historia no es un registro imparcial del pasado, es una narrativa moldeada por quienes quedaron en pie para contarla. A menudo, esa pluma se utiliza como un borrador para eliminar los párrafos más oscuros y vergonzosos de la humanidad. Vivimos en un mundo donde ciertos eventos son elevados a monumentos nacionales, mientras otros son enterrados bajo toneladas de burocracia, secretos de Estado y un olvido selectivo que raya en la complicidad. Hoy vamos a desenterrar esos relatos que incomodan al poder. No lo hacemos por un simple interés en lo macabro, sino por un deber moral de justicia con las víctimas que el tiempo y la política decidieron ignorar. Prepárate para un viaje por los rincones más sombríos de los 5 continentes, donde la crueldad humana no conoció límites y el silencio posterior fue casi tan letal como la tragedia misma. Nuestra primera parada nos lleva a la África de principios del siglo XX, un continente que fue un vasto laboratorio para el horror colonial, mucho antes de que los campos de concentración se hicieran tristemente famosos en Europa. El desierto de Namibia fue testigo de un ensayo general para la aniquilación. Aquí el genocidio de Namibia vio al Imperio Alemán emitir una orden de exterminio contra los pueblos Herero y Nama. No fue una guerra convencional, fue una limpieza étnica diseñada con precisión. Los supervivientes de las batallas fueron empujados hacia el desierto de Omaheke, donde los pozos de agua habían sido envenenados o sellados. Miles murieron de sed y aquellos que no perecieron fueron enviados a campos de trabajo, donde la tasa de mortalidad superaba el 70%. Lo más aterrador es que los restos de estas víctimas fueron enviados a universidades en Berlín para estudios pseudocientíficos sobre la raza, sentando las bases ideológicas para atrocidades futuras. Un capítulo que muchas potencias europeas preferirían mantener bajo llave, y la colonización dejó cicatrices aún más profundas. En 1830, la conquista francesa de Argelia inició un siglo de brutalidad. No fue una simple anexión, sino una colonización violenta que resultó en la muerte de una parte masiva de la población argelina a lo largo de décadas. Campañas de pacificación, hambrunas forzadas y la destrucción de la cultura local fueron tácticas comunes, todo bajo la bandera de la civilización. Estos eventos, lejos de ser aislados, muestran un patrón de deshumanización que el mundo occidental tardó en reconocer. Volamos a Asia, un continente testigo de algunas de las mayores tragedias silenciadas. La masacre de Nankín en 1937, durante la invasión japonesa de China, es quizás una de las más conocidas, pero aún así su magnitud es incomprensible. Durante 6 semanas, el ejército imperial japonés convirtió la capital china en un matadero humano, donde cientos de miles de civiles fueron sometidos a una violencia sistemática, ejecuciones masivas y violaciones que desafían la imaginación. Pero Nankín no fue el único horror. En 1971, durante la Guerra de Independencia de Bangladesh, el genocidio de Bangladesh se desató. El ejército de Pakistán desató una campaña de terror contra la población de lo que entonces era Pakistán Oriental, con el objetivo de suprimir el movimiento independentista. Se calcula que entre 300.000 y 3 millones de personas fueron asesinadas, y millones más fueron desplazadas, mientras el mundo, inmerso en la Guerra Fría, priorizaba sus intereses geopolíticos sobre la vida humana. Y en un rincón más remoto, la tragedia golpeó a la isla de Timor Oriental. Tras su descolonización en 1975, una invasión indonesia violenta dio paso al genocidio de Timor Oriental. Durante una ocupación brutal que duró 24 años, un tercio de la población de la isla, unas 200.000 personas, murió a causa de la violencia, la hambruna y las enfermedades. Fue un exterminio lento, doloroso y, en su mayor parte, ignorado por la comunidad internacional. En el corazón de Europa y sus fronteras, el olvido también ha sido una herramienta política. Bajo el manto de la construcción del socialismo, el Holocausto Rojo, impulsado por regímenes comunistas, dejó un rastro incalculable de muerte. En la Unión Soviética, las purgas estalinistas y el Holodomor, la hambruna artificial creada en Ucrania en los años 30, diezmaron a millones de personas. Mientras en suelo ucraniano la población perecía de inanición, el régimen soviético exportaba toneladas de grano, convirtiendo el hambre en un arma de destrucción masiva. Estas tragedias, silenciadas durante décadas por la propaganda, apenas ahora empiezan a contarse en toda su crudeza. Pero los horrores no fueron solo soviéticos. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial trajeron consigo otra ola de sufrimiento. La limpieza étnica de alemanes dio a millones de personas de origen alemán, que habían vivido durante siglos en Europa Central y Oriental, ser expulsadas de sus hogares, a menudo con violencia hacia una Alemania desolada. Decenas de miles murieron durante estas marchas forzadas y reubicaciones masivas. Un capítulo complejo que rara vez se aborda en detalle. Y mucho antes, pero igualmente brutal,
En las montañas del Cáucaso, el genocidio circasiano fue una expulsión y matanza sistemática del pueblo circasiano por parte del Imperio ruso en el siglo XIX. Cientos de miles fueron masacrados o forzados a abandonar sus tierras, con muchos pereciendo en el Mar Negro durante el éxodo. Hoy, sus descendientes en la diáspora aún luchan por el reconocimiento internacional. Incluso la, entre comillas, civilizada Gran Bretaña dejó una mancha oscura. La Segunda Guerra Bóer en Sudáfrica, a principios del siglo XX, vio al Imperio Británico crear los primeros campos de concentración masivos, no para soldados, sino para familias bóeres. Decenas de miles de mujeres y niños murieron de enfermedades y malnutrición en condiciones infrahumanas, en un intento de romper la resistencia bóer. Un cruel precedente de lo que luego se replicaría con consecuencias aún más devastadoras. Cruzando continentes, las Américas también guardan sus propias verdades incómodas. En 1921, la ciudad de Tulsa, Oklahoma, albergaba el distrito de Greenwood, conocido como el Wall Street Negro. Era un ejemplo de prosperidad y éxito afroamericano. Sin embargo, en menos de 24 horas, una turba blanca enfurecida, con la complicidad de las autoridades, redujo el barrio a cenizas en la masacre de Tulsa. Se utilizaron aviones privados para lanzar bombas incendiarias, marcando una de las primeras veces que una ciudad estadounidense fue bombardeada desde el aire. Cientos de personas fueron asesinadas, y el evento fue borrado de periódicos y libros de texto durante casi un siglo. Más al sur, en Guatemala, la guerra civil de los años 80 dejó una herida abierta conocida como el Holocausto Silencioso o Genocidio Maya. Con el apoyo tácito de los Estados Unidos, el ejército guatemalteco llevó a cabo una campaña de tierra arrasada contra las comunidades indígenas mayas, resultando en la matanza de más de 200,000 personas y la destrucción de cientos de aldeas. Un genocidio étnico y cultural que apenas ahora comienza a ser juzgado. Y en el turbulento Medio Oriente, los conflictos bélicos han dejado cicatrices profundas. En 1967, durante la Guerra de los 6 Días, el incidente del USS Liberty vio a fuerzas israelíes atacar inexplicablemente un buque de investigación de la Armada de los Estados Unidos. 34 marineros estadounidenses murieron y más de 170 resultaron heridos en un ataque que, hasta el día de hoy, sigue envuelto en misterio y controversia, con acusaciones de encubrimiento a nivel gubernamental. Simultáneamente, la guerra contra la cristiandad es un término amplio pero relevante para entender la persecución de cristianos en diversas partes del mundo, especialmente en Oriente Medio, donde comunidades que existieron durante milenios han sido erradicadas o diezmadas por conflictos y extremismos en el último siglo. El genocidio griego, ocurrido en Anatolia durante y después de la Primera Guerra Mundial, fue precisamente eso, el exterminio sistemático de la población griega ortodoxa de sus tierras ancestrales, con cientos de miles de víctimas y un desplazamiento masivo que reconfiguró por completo la demografía de la región. Todo esto, de nuevo, bajo el velo del silencio internacional. Incluso en lugares que hoy consideramos paraísos, acechan historias de sangre y supresión. En la isla de Jeju, Corea del Sur, lo que comenzó como una insurrección en 1948 contra la división del país, se transformó en una masacre sistemática. El levantamiento de Jeju fue brutalmente reprimido por las fuerzas gubernamentales, con el apoyo de consejeros militares estadounidenses. Se estima que entre 25,000 y 30,000 personas, casi el 10% de la población de la isla, fueron asesinadas o desaparecieron. Durante décadas, hablar de Jeju era un crimen que te llevaba a la cárcel. Las familias tenían que llorar a sus muertos en absoluto secreto, ocultando las heridas para sobrevivir en una sociedad que les obligaba a sonreír a sus verdugos. Esta es la forma más cruel de tragedia, aquella que no solo te quita la vida, sino que te prohíbe el luto y la memoria. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible que eventos de esta magnitud, que han costado millones de vidas, no sean de conocimiento general? La respuesta es una compleja mezcla de conveniencia política, intereses económicos y fatiga moral. Durante la Guerra Fría, denunciar los crímenes de un aliado era visto como una debilidad. En la era de la globalización, las relaciones comerciales a menudo pesan más que las lecciones históricas. Los gobiernos temen las reparaciones económicas, las demandas de justicia y el daño irreparable a su prestigio internacional. Pero el silencio tiene un precio incalculable. Borrar estas historias de los libros no las elimina del alma humana. Cuando ignoramos el pasado, cuando permitimos que la verdad sea enterrada, estamos plantando las semillas del odio y la ignorancia para futuras generaciones. El olvido no es paz, es simplemente una tregua frágil construida sobre una base de mentiras y complicidad, un terreno fértil para que las atrocidades se repitan. Conocer estas historias no es un mero ejercicio académico, es un acto de resistencia, un deber moral y la primera línea de defensa contra la repetición. Al pronunciar los nombres de los lugares y los pueblos que intentaron borrar, al dar voz a los silenciados, les estamos devolviendo un poco de la dignidad que les fue arrebatada. La ignorancia es el refugio de la tiranía, y solo enfrentando la oscuridad más profunda de la humanidad, podemos esperar construir un futuro más justo y compasivo. Si este video te ha abierto los ojos o te ha hecho cuestionar lo que creías saber, te pido que nos ayudes a difundir estas verdades. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestras investigaciones. Deja un comentario abajo.
¿Cuál de estas historias te impactó más? O si conoces alguna otra tragedia que el mundo esté ignorando. Tu interacción ayuda a que este contenido llegue a más personas y que estas voces no sean silenciadas de nuevo. Gracias por tener el valor de mirar donde otros apartan la vista. Haz clic en el video que aparece ahora en pantalla para continuar explorando los misterios y las realidades que el mundo prefiere mantener ocultos. Nos vemos en el próximo capítulo de nuestra historia, donde seguiremos rompiendo el silencio.